Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenidos. Estamos en este espacio de entrevistas, de conversaciones en radios regionales y vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a todos y a todas y no solamente en este tiempo, en este espacio, sino que ya hace durante años, que es todo lo relacionado con la crisis climática, el cambio climático, la crisis hídrica que tenemos en nuestro país, lo que ocurre con el abastecimiento y también la proyección que podemos hacer pensando principalmente en las regiones. Para eso estamos con el académico del Instituto de Geografía e investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ariel Muñoz, también ingeniero forestal, un doctorado y magíster en ciencias forestales y varios otros títulos para conversar precisamente sobre esto. Profesor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, también gracias a usted por aceptar esta conversación. Hablemos primero, profesor, sobre la crisis hídrica que hay en nuestro país. Se estima que este año continúe la sequía, son más de 13 años de sequía, hay regiones que están en emergencia agrícola, por ejemplo, pero preguntar cuál es la realidad que tenemos en nuestro país comparado, no sé, a América Latina, a Europa, al mundo en general. Estamos atravesando posiblemente una de las sequías más duras de la historia de estos territorios, incluso sin lugar a dudas la más larga de Chile como país. Según nuestros estudios, hace más de 1200 años que no tenemos una situación tan prolongada de sequía como la que vivimos actualmente. Entonces, podemos imaginarnos que ninguna sociedad, ¿cierto?, menos como la conocemos, ni tampoco los habitantes antes de que se constituyera el país, ¿cierto?, atravesaron una sequía como esta. Sequía además, profesor, que en un país como el nuestro se hace más evidente porque por lo largo que es Chile hay distintas regiones que tienen distintos climas, por supuesto. Siempre se ha hablado de la zona norte, que es donde suele existir menos agua, pero eso ya se desplazó hacia el centro, hacia el Maule incluso, y también hacia el sur. ¿Cómo se proyecta esa situación en este año y también en los próximos, profesor? Sí, bueno, quería retomar un poquito la pregunta anterior también. Efectivamente en Chile, bueno, atravesamos esta situación muy crítica y no todos los países atraviesan la misma situación, y los cambios en el clima son bastante variados, ¿no? Mientras en el este de Sudamérica, en zonas como Uruguay o Buenos Aires o el sur de Brasil experimentan aumento de precipitaciones, inundaciones, nosotros estamos experimentando exactamente lo opuesto, ¿sí? Y hay lugares en la cuenca del Amazonas donde también están experimentando años bastante secos, no registrados, al menos en registros instrumentales, ¿cierto?, en estaciones meteorológicas. En el caso de Chile, con 100 o 150 años de mediciones de precipitación, y como te decía anteriormente, incluso con los estudios paleoclimáticos que hemos desarrollado, sabemos que estamos atravesando tal vez la peor sequía, sin lugar a duda, que le ha tocado vivir a la sociedad en Chile. Y en ese contexto, es cierto que en el norte tenemos un clima desértico, donde no hay las precipitaciones, ¿cierto?, el desierto más árido del mundo, las precipitaciones son cero en algunos lugares, ¿cierto? Y la zona semiárida de Serena, de la región de Coquimbo, ¿cierto? Y luego ya la zona mediterránea, que hay bastante diferencia dentro de todo en precipitación cuando hablamos de este gradiente de precipitación desde Serena hasta, por ejemplo, Valparaíso. Claro. En Serena, que llueven alrededor de 100 y algo milímetros, en Valparaíso 300 y algo milímetros más o menos en promedio. Históricamente estamos hablando de 3-4 veces la precipitación, ¿cierto?, se incrementa en ese rango geográfico pequeñito, y así hacia el sur hasta llegar a Valdivia, 2000, 2500, Puerto Montt, milímetros al año. Es decir, tenemos un gradiente de precipitación muy grande, y en todas estas zonas hemos
visto reducirse la precipitación entre el 30, 50 y hasta 70% en algunos años dentro de esta mega sequía que tú bien decías lleva 13 años, ¿cierto?, instalada en el territorio nacional. Usted también comentaba, profesor, tenemos situaciones dispares a lo largo del país y distintas afectaciones que antes quizás eran propias del norte, pero que ahora vemos también en la zona central, en la zona centro-sur. Se ha ido moviendo incluso la sequía hacia el sur, y también además se mueve la fauna, se mueve la gente. ¿Cómo afecta esto a los ecosistemas? Porque, por ejemplo, los apicultores se han tenido que ir moviendo hacia el sur, distintos otros rubros se han tenido que ir moviendo hacia el sur, en zonas que no estaban preparadas también para recibir esto. Exacto, sí, muy interesante lo que tú comentas. Efectivamente, los efectos de tener menos precipitación se han integrado o se mezclan, ¿cierto?, también con las formas en cómo hemos repartido el agua en épocas donde teníamos mucha más agua y han generado escasez hídrica en muchos lugares. Entonces, no solamente es la sequía, que por un lado, ¿cierto?, es que tenemos menos precipitación, sino que además tenemos escasez hídrica, es decir, nos falta agua para distintos usos. Y esto ha tenido como resultado, por lo menos en la zona de Chile central mayoritariamente, en el decaimiento de los bosques, ¿cierto? Esta gran sequía y esta escasez hídrica en muchos territorios ha significado que perdamos vigor en nuestros ecosistemas nativos, y eso ha tenido una grandes consecuencias en todos los servicios que prestan estos ecosistemas nativos, como por ejemplo proveer flores para las abejas, ¿no? Es decir, para proveer néctar y polen para la apicultura, que a su vez presta importantes servicios de polinización a la agricultura en general. Entonces tenemos una serie de efectos, como tú bien decías, sobre la apicultura, pero también en general sobre la fauna. O sea, tener menos vigor en el bosque significa que el bosque captura menos carbono, que genera menos suelo, porque genera menos hojas, ¿cierto?, que genera también o tiene menos capacidad de regular las temperaturas, de regular el régimen hídrico, etc. Entonces, y esto a su vez sobre los ecosistemas que son introducidos o exóticos, como las amplias superficies de plantaciones forestales de especies inflamables, ¿cierto?, como son los pinos, los eucaliptos, han tenido como resultado los mega incendios, por ejemplo, del 2017, o la cada vez mayor superficie que se quema año a año, o la extensión de la temporada de incendios, que antes prácticamente se remitía al verano y ahora casi, por lo menos en Chile central, casi no tenemos ningún mes donde no tengamos incendios forestales. Entonces, hay una serie de consecuencias de esta sequía, pero por otro lado de la escasez hídrica, porque no solamente es que tenemos pocas precipitaciones, sino que también hemos distribuido el agua para usos que son muy, muy demandantes, y esto ha tenido también como consecuencia que se ha agravado la crisis hídrica. Justo también le iba a preguntar sobre eso, profesor, porque la sequía, creo yo, suele entenderse como parte del cambio climático, parte de algo natural, por así decirlo, pero la escasez hídrica, que falte agua, es por otras condiciones. Está dentro de eso mismo la consigna, no es sequía, es saqueo, está lo que ocurre con distintas empresas, con forestales, con los cursos de agua, etcétera. ¿Qué debiese hacerse desde lo gubernamental, desde las instituciones, también de la mano de la nueva Constitución al respecto, y preguntarle, ¿falta regulación? ¿Hay que actualizar la normativa al respecto? ¿Se ha dejado hacer, pensando en Chile además que tiene tanta capacidad hídrica y que estamos pasando por esto? Sí, hay algunas modificaciones nuevas al Código de Agua interesantes respecto de, por ejemplo, priorizar el consumo humano, algo que parece tan lógico. Recién ahora, ¿cierto?, es parte de la ley. Y otras que también son muy lógicas, que también solo ahora se han incluido con modificaciones, como el caudal ecológico, los caudales de protección, etcétera, que son tan necesarios, ¿cierto?, para conservar los ecosistemas. Pero todavía tenemos que avanzar mucho más en regulaciones. Nuestra manera en cómo generamos la distribución del agua ha generado una inequidad muy grande en los territorios, que a su vez ha agravado los conflictos
por agua, ¿cierto? Es decir, los conflictos entre habitantes de los distintos territorios, claro. Por este, digamos, este bien común de tanta importancia. Entonces, creo que tenemos que avanzar de modo tal y siempre pensar de que nuestro objetivo tiene que ser el desarrollo, por un lado un desarrollo sostenible, ¿cierto?, de los territorios, pero también la minimización de los conflictos entre, uno podría pensarlo como usuarios del agua, pero más bien entre habitantes de este territorio, ¿no? Entonces, para eso hay que volver a pensar en la distribución del agua, es decir, no podemos pensar que lo que ya está distribuido ya está y veamos qué se hace con el resto, porque en muchos lugares no hay un resto, ¿sí? Es decir, tenemos que volver a pensar de manera solidaria, de manera fraternal, ¿cierto?, en cómo podemos efectivamente volver a diseñar, ¿cierto?, los paisajes que construyen nuestro país. Para eso es fundamental, creo que esto no puede quedar fuera de la discusión, es la restauración de los ecosistemas naturales. Hemos perdido muchísimas superficies de vegetación nativa, de bosque nativo, de formaciones xerofíticas, que son las que naturalmente nos pueden proveer, ¿cierto?, de resiliencia, pueden ayudar a enfrentar en el mediano y largo plazo, ¿cierto?, lo que son los desafíos del cambio climático. Claro. Ahora, no todos los años secos son cambio climático. O sea, tenemos que entender de que el cambio climático antropogénico se genera por las emisiones, ¿cierto?, de gases invernadero que genera la sociedad, y esto calienta el planeta, que a su vez genera cambios en el clima, pero naturalmente ocurren años secos en el clima, ¿bien? Claro. Ahora esto está agravado, por supuesto agravado, hay una proporción de esta sequía que se debe efectivamente al cambio climático antropogénico. Ahora, sí. No, continúe. No. En ese sentido, tenemos que pensar que quizás si esta sequía iba a durar tal vez lo mismo que ha durado, 13 años, claro, tal vez, y en vez de tener años con 70% de déficit hídrico, tal vez iba a ser 40, o 20, o 30, o 50, algo que se puede estudiar, por supuesto, en lo que es la ciencia de la atribución, ¿cierto? Cómo podemos atribuir cuánto se debe al cambio climático, cuánto se debe efectivamente a la extracción de agua, cuánto es variabilidad natural, ¿sí? Entonces, no todo es cambio climático. Efectivamente, el clima está cambiando en parte producto de las emisiones antropogénicas, pero también el clima siempre cambia. Claro. En ese sentido, profesor, ya la última consulta, pensando en el sobregiro ecológico en Chile, para que la gente se entere, durante los primeros 135 días de este año 2022, Chile ya agotó sus elementos naturales capaces de renovar y absorber la contaminación. O sea, se nos acabaron los recursos naturales para este año. ¿Hay alguna forma de revertir esta situación, profesor? O sea, si es que pensamos en esta cuenta, en esta manera de pensar, que es interesante porque nos hace reflexionar efectivamente de cuán sostenible, cuán sustentable está siendo nuestra manera de vivir, ¿no? Y si es que efectivamente esto fuera como una economía familiar, uh-huh, o una economía personal, claro, podríamos decir que se nos acabaron efectivamente los recursos. Y es correcto pensarlo de esa forma. Sin embargo, es interesante también proponernos el desafío de resolver esto en el mediano y largo plazo. No solamente, ¿cierto?, cuando instalamos decretos de escasez hídrica o ayudamos a la gente que no tiene agua a través de camiones de aljibe. Son medidas necesarias, importantes, pero todavía Chile no está planificando la adaptación al cambio climático, no estamos todavía enfrentando lo que tendrían que ser los cambios estructurales que nos van a ayudar a no sobregirarnos ecológicamente de aquí a 10, 20, 50 años, ¿no? Cuando las condiciones posiblemente de población sean mayores, tengamos más población, posiblemente tengamos menos precipitación, incluso, ¿cierto? Las tendencias climáticas nos indican de que efectivamente vamos a tener cada vez menos lluvia,
entonces tenemos que prepararnos para eso. Y esta gran sequía también puede ser una oportunidad para aquello. Es decir, estamos experimentando más o menos lo que podría ser el clima del futuro permanente, ¿bien? Entonces, ¿cómo podríamos llegar hoy a utilizar esta situación para adaptarnos, para proveer condiciones para que de aquí a fin de siglo, ¿cierto?, nosotros o nuestros hijos, ¿cierto?, no se vean o no se sientan de alguna manera sorprendidos, ¿cierto?, por la falta de agua, sino que ya estén adaptados para ello, ¿sí? Para eso las soluciones que están basadas en la naturaleza nos pueden proveer no solamente de estas regulaciones que hablábamos antes, regulaciones térmicas, regulación del régimen hídrico, sino también nos pueden generar co-beneficios como la protección de la biodiversidad, el refugio para las especies, la mantención de los polinizadores nativos, etc. Y ojalá se pueda utilizar eso, profesor. Ojalá que sirva esto como, no sé si enseñanza ni aprendizaje, sino como esta pequeña prueba de estar en esta situación, como usted decía, de probablemente el clima que vamos a tener en el futuro y que podamos adaptarnos rápidamente a nivel nacional, aprovechando además la extensión que tiene nuestro país. Conversamos sobre el cambio climático, sobre la crisis hídrica y sobre la realidad en las regiones de nuestro país con el académico del Instituto de Geografía e investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ariel Muñoz. Profesor, muy agradecido de haber conversado con usted y seguramente vamos a estar conversando este año varias veces porque es algo que preocupa bastante y que debiésemos tomar más en extenso en cuanto a qué se puede hacer, porque mucho se habla, por ejemplo, de que tenemos que estar ahorrando agua en nuestras casas, pero también sabemos que todo esto de la crisis hídrica se da por otras complicaciones, por otros actores de esta sociedad. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí estaba entonces la conversación con el académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, Ariel Muñoz, sobre cambio climático, sobre la crisis hídrica, sobre el panorama para este año y los que vienen en nuestro país en esta materia. Puede revisar toda esta conversación por nuestras redes sociales y también en www.radiosregionales.cl. Que tengan buena jornada.